las entidades de medicina prepaga en realidad son de dos tipos, las que son con fines de lucro, que son las empresas de medicina prepaga, y las que no tienen fines de lucro, que son mutuales o cooperativas que hay generalmente en las ciudades pequeñas, digamos, o en alguna área pequeña de la República Argentina en la que las obras sociales, las prepagas no llegan, entonces se arman esas mutuales y cooperativas, y son sin fines de lucro. Ellos hacen lo mismo, las prepagas y las mutuales y las cooperativas tienen que contratar servicios privados de salud, y con la plata que ellos juntan, que voluntariamente aportan el que contrata la prepaga o forma parte de la mutual, forma parte de la cooperativa, pagan una cuota mensual y con ese dinero que se junta se contratan los servicios de salud y se los pagan. Esa era la configuración del sistema, y por ahí puede haber una pregunta puntual sobre eso. Y después el otro tema, lo más importante que está para el final, tiene que ver con los servicios de salud. ¿Se acuerdan que hablamos de los recursos institucionales y explicamos un poco en qué consistían los hospitales? Los hospitales en general son los principales prestadores de servicios en el subsistema público, pero también porque son los de mayor complejidad, ¿no? Los hospitales, y brindan servicios para todas las necesidades. Pero en el subsistema público también están los centros de atención primaria de la salud. Pero el principal prestador es el hospital, en el sector público. Los hospitales públicos, ¿no? Por supuesto. Habíamos hablado también de que los establecimientos de salud los clasificábamos en 3 niveles de atención, ¿se acuerdan? El primer nivel de atención era para los servicios ambulatorios, que justamente los llamamos Centros de Atención Primaria de la Salud, o CAPS, que son las siglas, o Servicios de Atención Primaria de la Salud, o en la ciudad de Buenos Aires se llaman CESAC. A ver, esperen, hay que admitir a Renzo. En el primer nivel entonces corresponde a los centros de atención primaria de la salud, los del segundo, que son centros ambulatorios solamente. En general tienen las especialidades básicas solamente, que quiere decir medicina interna o medicina general, pediatría, ginecobstetricia, esas 3 nada más, son las que tienen permanentemente, ¿no? O sea, después puede ser que esté organizado para que un cardiólogo atienda una vez por semana, un neurólogo, un oftalmólogo, pero esos son como rotatorios o itinerantes. Las 3 especialidades esas son las básicas y son consultorios, un vacunatorio, un office de enfermería y algo de administración, una farmacia, para dar medicamentos del programa Remediar, pero eso es el primer nivel. Y se acuerdan que nosotros decíamos que el primer nivel de atención cubre el 85% más o menos de las necesidades de salud de la población, que son de atención ambulatoria. En el segundo nivel teníamos los hospitales generales en las ciudades pequeñas, que se caracterizan por tener las 4 especialidades básicas: medicina general, pediatría, ginecobstetricia y cirugía general. En general, las salas de internación son una sala para varones y una sala para mujeres. No están divididos por especialidades, como en el caso del Hospital Ramos Mejía, que hay una sala de neurología, una sala, un servicio de neurología, un servicio de cardiología, uno de cirugía, uno de neurocirugía o neurología, etc. Entonces tienen solo sala de varones y mujeres, los hospitales generales, tienen quirófanos para cirugías sencillas y no tienen servicios críticos, es decir, no tiene terapia intensiva, unidad coronaria, terapia infantil. Los hospitales de alta complejidad, que son los del tercer nivel,
son los hospitales que tienen todo. Tienen consultorios, tienen guardia de emergencia, tienen salas de internación divididas por especialidades, tienen todos los tipos de especialidades y subespecialidades médicas y quirúrgicas, tienen... bueno, los quirófanos son para cirugías de cualquier complejidad, incluyendo trasplantes, por ejemplo, neurocirugía o cirugías cardíacas. Y los servicios críticos tienen terapia intensiva, unidad coronaria, terapia neonatal, terapia infantil. Entonces, y además tienen capacitación y docencia, principalmente, ¿no? Como características. Entonces, los establecimientos típicos del tercer nivel de atención son los hospitales de alta complejidad, ¿sí? En cambio, los hospitales generales eran los establecimientos típicos del segundo nivel de atención. Entonces, primer nivel, centro de atención primaria. Segundo nivel, hospitales generales. Tercer nivel, hospitales de alta complejidad. La característica entonces que tienen los de alta complejidad es la variedad de especialidades, que tienen todas las especialidades y subespecialidades y que cuentan con unidades críticas, es decir, con terapias intensivas. Esa es la principal característica de los hospitales de alta complejidad. Después también habíamos dicho que los hospitales los clasificábamos en monovalentes y polivalentes. Monovalente es que se ocupa de un problema de salud, por ejemplo, hospital de quemados, hospital odontológico, hospital de salud mental, o también de un tipo de práctica médica, como es la maternidad, que es la atención de los partos, o también de una población de una edad determinada, como son los pacientes, los hospitales pediátricos o los hospitales de adultos mayores, que, bueno, en general no hay esa discriminación, pero serían como los geriátricos en este caso. Entonces, polivalente, y el polivalente es el que atiende cualquier problema de salud, o todos los problemas de salud, ¿sí? A diferencia del monovalente. Entonces, el polivalente es el que brinda atención variada. Después habíamos hablado de cómo se clasificaban los servicios de un hospital y se acuerdan que hablamos de que hay 3 tipos de servicios de un hospital y que llamábamos servicios finales o clínicos, servicios intermedios o auxiliares y servicios generales o de mantenimiento o de apoyo. Los finales eran todos los lugares donde se atiende a las personas directamente, por ejemplo, la guardia, los consultorios, los quirófanos, las salas de internación, las terapias intensivas, son los servicios finales. Los servicios intermedios son todas las áreas que van a proporcionar diagnóstico o tratamiento para los pacientes. Por ejemplo, el laboratorio de análisis clínicos, el laboratorio de microbiología, el servicio de imágenes con radiografías y ese tipo de cosas, la anatomía patológica y la morgue, el servicio de nutrición, son servicios intermedios. Y los servicios generales o de apoyo son todas las cosas que el hospital necesita para poder funcionar. O sea, necesita mantenimiento, depósito, importe, comunicaciones, administración, compras, todo lo que es general para un hospital. Ana, ¿querés hacer una pregunta? Profe, ¿los hospitales de día Sí. son servicios intermedios? Son servicios finales. Forman parte de donde están los pacientes y están los profesionales y los enfermeros y médicos y todos los demás que atienden directamente a los pacientes. La diferencia del hospital de día, que es una especie de internación que dura pocas horas. Por ejemplo, para hacer quimioterapia, para hacer un líquido intravenoso, digamos, que dura 6 horas, con un tratamiento oncológico, está
ahí en un sillón durante 6 horas y para eso es el hospital de día. También puede ser para hacer diálisis, una vez cuando hay que hacer duración, los algo que dure poco tiempo, pero que necesite un momento de recuperación, se hacen en el hospital de día. Y eso es atención directa de los pacientes, por eso pertenece a los servicios finales. Gracias. No, al contrario, Ana. Bueno, de la parte de recursos humanos, lo que vimos era, ¿se acuerdan que estaban los profesionales universitarios que tienen un título de grado, que son los que se forman en las universidades? Estaba el nivel técnico, como el que ustedes están haciendo, que son las tecnicaturas y tecnicaturas superiores, que se pueden dar en las universidades también, porque las universidades tienen carreras de pregrado, se llama eso en las universidades. Las tecnicaturas son carreras de pregrado. En el caso de los hospitales del gobierno de la ciudad, como lo que están haciendo ustedes, tienen una instituto de tecnicatura para todas las necesidades de los tipos de técnicos que necesitan. Se puede formar en un hospital. Los institutos que antes se llamaban terciarios, que ahora se llaman institutos de educación superior, que pueden dictar carreras de tecnicatura sin ser universidades, todas esas son posibilidades que ustedes tienen para formarse como técnicos en salud. ¿Sí? En cambio, si uno quiere estudiar, por ejemplo, medicina o derecho o bioquímica o farmacia, sí o sí tiene que estudiar en una universidad o en un instituto universitario, porque son los únicos habilitados para dar un título de grado. Y también mencionamos que los profesionales y los técnicos, no en todas las provincias, pero sí por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, es decir, los profesionales en todas las provincias tienen la obligación de matricularse. ¿Qué quiere decir? Es como registrarse ante el Ministerio de Salud para poder ejercer una profesión o una tecnicatura. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, uno tiene que matricularse. Los técnicos se matriculan en el Ministerio de Salud de la ciudad y los profesionales se matriculan en el propio, los profesionales en el Ministerio de Salud de la Nación. Pero eso es una diferenciación que hay solo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En las provincias tienen o en el Ministerio de Salud o en el colegio profesional para hacer el trámite de la matrícula. Y después vimos en la parte de los recursos tecnológicos, que los recursos tecnológicos podían ser aparatos, como el caso, por ejemplo, de un aparato de un polisomnógrafo que ustedes van a utilizar, o un tomógrafo, o un equipo de radiología, un equipo de laboratorio, es tecnología. Pero también es tecnología los medicamentos, las vacunas y también todas las normas o procedimientos de cómo se debe hacer la atención de salud. Por ejemplo, guías de diagnóstico y tratamiento de enfermedades son también parte de la tecnología de salud. Y habíamos visto, yo les remarqué que era importante que se acuerden, que en la República Argentina la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, es la responsable de controlar la eficacia, la seguridad y la calidad de los medicamentos y de los equipos de salud, del equipamiento sanitario, ¿no? La eficacia era, la ANMAT evalúa que si una empresa inventa un medicamento y lo quiere comercializar, tiene que obtener la autorización de ANMAT. Entonces ANMAT va a analizar la eficacia del medicamento, por ejemplo, si el medicamento cura la enfermedad que dice que pretende curar,
si el medicamento es seguro, es decir, que no produce más daño que el beneficio de curar, y si el medicamento o el aparato han sido fabricados cumpliendo con todas las normas de, de fabricación y de control de calidad que tiene la ANMAT misma y que todos los laboratorios o la industria farmacéutica tiene que cumplir obligatoriamente. Entonces la ANMAT verifica esas cosas, verifica la eficacia, verifica la seguridad y verifica la calidad. En principio, hasta donde yo me acuerdo, esos son los principales conceptos que ustedes se tienen que acordar para el examen. Por lo pronto, lo demás es todo lo que fuimos charlando. No sé si esto es como un resumen muy breve de los aspectos más importantes, ¿no? Que es la idea que ustedes entiendan cómo funciona el sistema de salud, que funcionaba con esa organización general, que eran los tres subsistemas, y a su vez que necesita recursos para poder funcionar, y esos recursos son los recursos de los hospitales, de los centros de salud, es decir, los recursos institucionales, los recursos humanos, que es todo el personal que trabaja en los establecimientos de salud, y los recursos tecnológicos. Por supuesto, también necesita dinero, también necesita conocimiento, también necesita información, pero lo que vimos más en detalle fueron esos tres tipos de recursos. ¿Y qué servicios proveen los servicios de salud? Es la atención de las personas, ¿sí? Servicios de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades, de curación de las enfermedades o de rehabilitación de las enfermedades. Esos son los servicios, ¿no? O sea, cómo está clasificado el tipo de atención de salud, ¿sí? Para promover la salud, para prevenir una enfermedad, para curar una enfermedad o mejorar una enfermedad. Laura. Profe, Sí, no sé si me escucha sí, bien o mucho sí, barullo. ¿Se acuerda que había una pregunta en el parcial en la cual nos equivocamos todos, sí, pusimos equidad y era sí, solidaridad? exacto. Bueno, eso, bueno, ya no la vamos a repetir porque ya la No, pero para recordar, el no, ya sé, concepto. El sí, sí. concepto principal es que la razón por la que se han creado los sistemas de salud tenían que ver con una cuestión económica, con el costo de la atención de salud. Porque si la medicina ya sea 2000 años, 2500 años que venían los antiguos médicos y los nuevos médicos investigando y tratando de inventar cosas para curarlas, para diagnosticar las enfermedades y para curarlas. Pero todo eso tiene un costo. Entonces llegó un momento, hasta hace 150 años, uno si necesitaba atenderse, tenía un problema de salud, tenía que ir al consultorio del médico y pagarle por la consulta, o pedirle al médico que vaya a la casa para atenderlo. Había muy pocos hospitales y esos pocos hospitales eran para la gente muy pobre y estaban en las principales ciudades. Entonces, y eso cuando empezó a ser costoso, más caro, la atención de la salud, cuando se inventan los rayos X, la cirugía, los anestésicos y se empieza a hacer todo más complejo hace 150 años, surge el problema de quién va a pagar por eso, porque la gente no lo podía pagar de su bolsillo. Imagínense, como dábamos un ejemplo, que los hospitales fueran todos privados, todo privado, y uno se tiene que ir a atender y tiene que pagar de su bolsillo por una internación, esa cosa. Entonces, por eso se inventaron mecanismos solidarios para pagar por la atención de salud. Y por eso es que la solidaridad era el criterio por el que se habían creado los sistemas. Lo primero que se habían inventado fueron las obras sociales, es decir, que todos los trabajadores de un rubro laboral o todos los trabajadores de una empresa o del Estado aportan un poco de dinero a un fondo común, que es la obra social, y con esa plata se paga la atención de salud de los afiliados. Y eso se llama solidaridad. Solidaridad, que todos aporten algo de dinero, se junte el dinero y con esa plata se utilice para cubrir lo que necesite alguno de los miembros de ese grupo. O en el caso del sistema de salud, todos pagamos impuestos
y con la plata de los impuestos el gobierno construye hospitales y contrata personal y compra aparatos, compra medicamentos y atiende a la población básicamente sin recursos, en el caso nuestro, ¿no? En el caso de Inglaterra, los hospitales públicos atienden a toda la población entera por igual. En el caso nuestro, tenemos obras sociales para los trabajadores, prepagas para los ricos, llamémosle, los que tienen más plata, y hospitales públicos solo para los que no tienen ni obra social ni prepaga. Entonces, por eso era importante el principio de la solidaridad, ¿sí? Porque en realidad se trata de no pagar del bolsillo propio, sino porque uno no podría pagar por todo. Entonces, solidariamente juntamos plata a través de una obra social, o pagándole la cuota a una prepaga, o pagando los impuestos, y con ese dinero que se junta, se financia la atención de salud de las personas, ¿sí? Por eso son sistemas solidarios. Después queremos que sea equitativo, queremos que los que más se enferman tengan más servicios, los más pobres tengan acceso a los servicios, queremos que sea eficiente, que la plata se gaste racionalmente, queremos que sea eficaz, que cure a las personas. Después queremos muchas otras cosas más del sistema de salud, pero eso lo queremos después. Por lo que se crearon, la razón por la que se crearon fue para no tener que pagar cada uno de su bolsillo por toda la atención, y hacerlo a través de un mecanismo solidario. ¿Alguna otra pregunta? No quiero dar más cosas, hablar de más cosas para no marearlos, porque estas son las Sí, cosas profe. importantes. ¿Sí, Ana? ¿O Verónica? Me quedé con el tema de la atención de salud. No, que la atención de salud era la promoción, la prevención, la curación y la rehabilitación. Esas 4, igual creo que no hay preguntas sobre eso, pero se los conté nomás para que tengan el panorama completo. Los servicios de atención están dirigidos a esas cuestiones de la salud, ¿sí? Los que estamos, bueno, yo no estoy sano, digamos, pero el que esté sano querrá mantener la salud, por eso se hace promoción de la salud. El que está sano y no quiere enfermarse de rubiola o de COVID, será puntual. El que ya está enfermo, por ejemplo, de una hepatitis o de un problema cardíaco, bueno, tiene que atenderse para curarse o para mejorarse o para mantenerse. Y el que ha sufrido un accidente, una cirugía o algo que el cuerpo, digamos, queda muy afectado, puede necesitar rehabilitarse con ejercicios, con apoyos